Escaparate Deportivo. Toda la actualidad del deporte, Escaparate Deportivo. Bueno, cambiamos de tercio y dejamos los exjugadores del Cartagena que ascendieron en el año 2008-2009 y volvemos a la realidad. Y en este caso con nosotros el barcelonés Quim Araujo, el mago. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Recién llegado del entrenamiento, ¿ha sido duro el de hoy? Bueno, un poquito. Todos los días aumentamos un poco el nivel para ir cogiendo buenas sensaciones. Porque además creo que hoy empezamos sesión doble, o sea que esta tarde otra vez. La hicimos el otro día, el martes, la sesión doble, y el viernes otra vez. Sí, mañana. La vamos intercalando con algunos días de por la mañana, otros días doble, y ahí estamos con la planificación que el preparador físico ha puesto, y la verdad que contento con poder pisar el campo. Cuantas más veces mejor. En fin, tú que eres un jugador de larga trayectoria, que ha jugado casi en los 4 puntos cardinales del país, en fin, o sea, que lleva ya años jugando y dándole a esto de la pelota, habrá sido duro, ¿no? Estos 2 meses prácticamente, donde, bueno, pues no has hecho tu trabajo habitual, has hecho, y además con la necesidad que tiene un deportista de estar a punto, que no es lo mismo que otras profesiones. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en toda mi carrera nunca había estado tanto tiempo sin entrenar o sin pisar un césped, sin tocar balón. Y es algo único en la historia que la verdad que se ha pasado mal porque lo que tú dices, estamos acostumbrados a entrenar, nos cuidamos nuestro cuerpo y no estábamos en condiciones de hacerlo de la mejor manera porque no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en el campo, y la verdad que se ha hecho duro y largo, ¿no? Y es una situación nueva para nosotros que la verdad que, bueno, nos estamos adaptando lo mejor posible y es una situación, pues bueno, que como futbolista te marca porque es lo que tú dices, ¿no? Nosotros con nuestro cuerpo tenemos que cuidarnos cada año, de eso también depende que nosotros estemos más años jugando a fútbol. Y el no poder entrenar en condiciones durante 2 meses, pues sí que es verdad que el cuerpo lo nota y nos hemos tenido que cuidar mucho más, y ahora hemos notado muchísimo la vuelta al campo estos 2 meses, después de estos 2 meses. Hubo un momento que parecía que era imposible, ¿no?, que se pudiera jugar ese playoff tal y como lo planteaba la Real Federación Española de Fútbol, pero van pasando los días, hemos visto ya como en Alemania andan por la 5ª jornada después de reanudar el campeonato, que Italia va a empezar, que Inglaterra se lo están planteando. En resumidas cuentas, que todo hace indicar que a vosotros ya os habéis hecho la idea, me imagino, que sí se va a jugar ese playoff express, que nada tiene que ver con las ligas que se van a reanudar. ¿Por qué jugárselo todo a una carta? O sea, es una auténtica ruleta rusa, por poner un ejemplo, lo que vosotros vais a tener que afrontar en fin, para concluir la competición. Sí, nosotros ya desde el primer día que nos dijeron que se iba a jugar el playoff intentamos hacernos a la idea de que se iba a jugar, ¿no? Porque al final la incertidumbre de si no se podía jugar quizás nos iba a debilitar mentalmente. Entonces al final sabemos que nos jugamos la vida y si se tenía que jugar teníamos que hacernos la idea del primer momento. Obviamente vivíamos con la incertidumbre de si se podía suspender, y al final ya yo creo que con el paso de la semana esa idea, esa incertidumbre nos la estamos ya quitando de la cabeza porque todo indica que se va a jugar, ¿no? Y como tú dices, pues bueno, lo que es normalmente un playoff suele ser pues partidos de ida y vuelta con afición, con una tensión ambiental extra que nada va a tener que ver con lo que estamos a punto de hacer, ¿no? Un playoff totalmente nuevo en el que va a generar pérdidas a muchos equipos y que a un partido todo puede pasar. Se ha visto este año el ejemplo de la Copa del Rey a un partido, como no hay favoritos prácticamente porque en un partido todo puede pasar y van a ser muchos los detalles que hay que controlar para poder llevar ese partido y ganarlo, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, tenemos que mentalizarnos porque es un playoff totalmente distinto y hay que saber afrontarlo como se merece. A mí me da la sensación que yo tenía después del partido de Córdoba, estadio que tú bien conoces, el partido que realizasteis allí, que estabais en un momento de dulce, empezabais de momento a remontar esa
esa campana de Gauss, o esa trayectoria que llevaba el equipo con Munúa, llega Borja Jiménez hasta que se adapta al equipo, pero el partido contra el Marbella, sobre todo el segundo tiempo, el primero no, pero sí el segundo, donde incluso podéis ganar con ese penalti a última hora y que, bueno, hubierais cogido una ventaja y golaveraje. No fue así, pero bueno, la semana siguiente el partido de Córdoba fue un partido, un auténtico partido de playoff y demostró el equipo que se iba asentando y que iba en esa espiral hacia arriba, ¿no? No sé si esa es la misma sensación que tú tienes, o a lo que a mí me dejó aquel partido. Completamente. Lo has definido a la perfección porque, de hecho, bueno, pues tuvimos ese bache después de Navidad, hasta que tuvimos la adaptación, el equipo no estaba del todo bien, no encontramos ni resultados ni juego. Y es verdad que a partir de Marbella el equipo fue un punto de inflexión en el que el equipo empezó a encontrarse mucho mejor y esas buenas sensaciones del día del Marbella, se tuvieron en el campo el día del Córdoba, pero yo creo que con uno de los mejores partidos que hemos hecho, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estamos empezando otra vez a encontrarnos a nosotros mismos, a tener esas buenas sensaciones y fue una lástima que se cortaran en ese momento porque era cuando empezábamos a encontrarnos a gusto, ¿no? Y al final ahora, 4 meses después, ya aunque esas sensaciones eran las buenas y empezamos a encontrarnos bien, se cortó por completo y ahora como 4 meses después es como que empezamos de cero para jugarnos a un partido, ¿no? Porque al final esas sensaciones ya no sirven de nada porque ya se quedaron atrás, ha habido un parón en medio y ahora es preparar un partido en el que puede pasar cualquier cosa. O sea que lo que hay que quedarse mentalmente con esa sensación del partido del Córdoba, en la que fuimos muy superiores a un equipo que era muy bueno y que en un campo muy complicado. Y esa sensación es mental es la que tenemos que tener para afrontar el partido de 90 minutos, porque es la que necesitamos para ser protagonistas de ese partido y poder tener el control del partido. Lo que está claro es que evidentemente todos los equipos llegáis en las mismas circunstancias. Todos han pasado este mismo calvario que habéis pasado vosotros, esta misma situación, y ahora mismo lo que cuentan a priori sobre la mesa son las plantillas. Y a mí me da la sensación de que todas las plantillas son muy buenas, todas, pero la del Cartagena no tiene nada que envidiar a nadie. Tenéis 2 magníficos porteros, una defensa extraordinaria, un centro del campo, ¿para qué vamos a hablar? Y bueno, y la delantera, todos los jugadores capaces de hacer goles en cualquier momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si fuera el Atlético Baleares, o fuera del Castellón, o fuera del Logroñés, la preocupación del Cartagena sería tremenda, ¿no? Por plantilla. Sí, estoy de acuerdo porque además yo lo venía diciendo ya desde el principio de pretemporada, que lo venía viendo, de esta plantilla que se ha hecho, creo que es muy compensada en todas las líneas, en todos los puestos. Hay jugadores que pueden jugar un titular, cualquier jugador, o sea, juegue quien juegue lo va a hacer bien, tiene cualidades muy buenas para aportar. Al final, creo que somos un equipo muy compensado, con mucho fondo y eso, pues bueno, eso al final es algo muy bueno de cara a preparar el partido porque el entrenador tiene muchísimas armas para poder preparar y que el partido salga como queramos, ¿no? Pero obviamente los demás equipos también han conseguido ser primeros y entrar en playoff porque tienen grandes equipos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo considero nuestro equipo una plantilla muy compensada, que no tiene que envidiar nada a nadie y que si hacemos las cosas bien tenemos motivos para poder conseguir el ascenso. Precisamente en Primera División hablan de que el Madrid tiene ventaja sobre el resto porque tiene una plantilla extensa y todo con enorme calidad, en detrimento del Barcelona, que tiene una muy buena plantilla, pero muy corta. Y por eso digo que en vuestro caso, esto de los 5 cambios, pues a lo mejor pues sirve para manejar el partido, sobre todo teniendo en cuenta que en julio se las gasta el clima por aquí, por esta zona. Pues entonces indicar que se va a jugar aquí, aunque también nos lo han dicho, el clima desde luego va a ser importantísimo y la plantilla para afrontar ese partido a cara de perro. Sí, al final el clima, el campo, todo van a ser estímulos nuevos en los que nos tenemos que adaptar y todo lo que sea bueno para nosotros, pues bienvenido sea, ¿no? El poder tener 5 cambios en este equipo creo que es una buena noticia porque al final tienes muchas armas para poder introducir cosas en el equipo en caso de que fueran necesarias. Por lo tanto, bueno, lo que hay que hacer es
mentalmente estar muy bien preparados para ese partido, para lo que tú dices, el clima hay que tenerlo bien controlado, porque quieras o no también influye, el campo, las sensaciones mentalmente, físicamente, o sea, hay que tener controladas muchas cosas para que ese partido se haga perfecto, que no hayan excusas y conseguir el tan ansiado ascenso. Jugar en Cataluña y no proceder de un filial importante supone, en este caso para los jugadores, el tener que hacer una pequeña docencia, un pequeño aprendizaje en tercera división, como fue tu caso, y despuntar hasta los 23 años no tienes la oportunidad de jugar en segunda división B con el San Andrés y demostrar tus cualidades. Antes tu paso por la Gramenet, por inferior de la Gramenet, la Montañesa, en el Nou Barris de Cataluña, y hasta los 23 años no se fija nadie en ti para decir, este chico tiene cualidades para jugar, al menos de momento, en segunda B. Sí, al final mi carrera ha sido marcada por lo que tú has dicho, ¿no? No tuve esa oportunidad, como tienen muchos chavales, de salir de un filial y tener la oportunidad de estar en un escaparate en el que todo el mundo te ve. Y no fue hasta que no jugué un playoff que la gente se fijó en mí, ¿no? Al final, cuando jugué el playoff con la Montañesa, precisamente que vine a jugar aquí a Cartagena, contra Cartagena La Unión, que se llamaba en aquel tiempo, el Cartagena B, pues fue en ese playoff cuando yo creo que la gente se fijó más en mí, ¿no? Siempre los playoffs, tanto en tercera división como en segunda B, son escaparates para los equipos que a lo mejor no ven las ligas regulares, pues es más fácil ver algunos partidos de playoff. Y tuve que picar piedra en los campos de tierra por allí, en primera catalana y en tercera división, y hacerme un nombre para poder dar el salto. Así que, bueno, yo quizá ese paso tan humilde que he tenido hasta el fútbol profesional también me ha hecho valorar las cosas de otra manera y también me han ayudado mucho a poder soportar también muchos momentos difíciles que se han presentado tanto en segunda división como en segunda B. Así que, bueno, una carrera distinta a la que se suele tener, porque siempre es verdad que si sales de un filial tienes un escaparate, tienes un poco las puertas más abiertas, ¿no?, al fútbol profesional, y yo he tenido que labrarme mi camino y la verdad que estoy orgulloso de ello. Bien, recuerdo aquel partido, la menuda corrida aquí en el Estadio Municipal Cartago. No me acuerdo de ti, pero sí me acuerdo de aquel partido. Fue un partido espectacular, una diferencia en aquellos momentos muy grande entre la Montañesa y el Cartagena La Unión, que es así como se llamaba. San Andrés, más de 100 partidos, y dices, bueno, pues hacer las maletas y te marchan nada más y nada menos que a Galicia. Sí, era la primera vez que salía de Cataluña, hablé con mi representante y bueno, le dije que en San Andreu no iba a continuar, así me lo transmitió el entrenador por aquel entonces, y le dije que abriera las puertas y que buscara por todos lados, ¿no? Dio la casualidad de que el entrenador que fue allí a Santiago a Compostela me había conocido de jugar contra él en el grupo 3 de segunda B, porque él era entrenador del Huracán de Valencia y yo me había enfrentado a él. Y bueno, como me conocía, porque al final esto tienen que conocer también, pues apostó por mí y se abrieron las puertas. Y la verdad que no lo dudé, porque bueno, era una experiencia que se abría, que sabía que si quería dar pasos hacia adelante, pues tenía que jugármela. Y di el paso por primera vez salir de casa, y la verdad que fue muy, muy positivo para mí, aprendí muchísimo. Y otro pasito más en mi carrera que fue muy positivo. Allí coincidiste con un jugador que pasó antes que tú por el Cartagena, Marcos Rodríguez. Hicisteis una muy buena temporada, quedasteis sexto en un grupo donde estaba el Real Oviedo, donde estaba el Sporting B, donde estaba el Racing de Ferrol, y un convidado de piedra que no contabais nadie con él, que fue el Real Murcia, que lo trasladaron al grupo primero y al final acabó segundo por detrás del Real Oviedo. O sea que la temporada magnífica, yo creo que la última gran temporada en esta categoría de la Sociedad Deportiva Compostela, un equipo venido a menos, que llegó a estar en primera división en la época de Caneda. Y bueno, pues después de esa experiencia en Galicia, el contacto con Marcos, ya vuelves otra vez a una zona más templada donde llueve menos que en Compostela. Y bueno, y además es una situación atípica, ¿no? Porque juegas con el Valencia Mestalla, con una edad que no es normal, ¿no? Jugar no sé, tenía 27 años entonces cuando juegas en el Mestalla. Sí. Y bueno, pues la temporada allí otra vez magnífica. Y entonces le vuelvo otra vez a hacer la faena al Real Murcia. Sí, la verdad que
Pues fue un poco curioso porque, como tú habías dicho, en Compostela hicimos una temporada magnífica porque quedamos sextos pero empatados con el quinto y nos quedamos quizá, no me acuerdo exactamente, pero mejor a 2-3 puntos del playoff, ¿no? Que tuvimos una racha de 3 partidos en la que no conseguimos ganar, que si hubiéramos ganado uno de esos partidos nos hubiéramos metido en la lucha, ¿no? Y me sorprendió que cuando acabó ese año, además había jugado bastante y había sido un jugador importante, pues me dijeron que no contaban conmigo para el año siguiente. Y bueno, me quedé en el momento en el que estaba sin equipo. Sinceramente, no te voy a engañar, aquel año pues no me quería nadie. No, mi representante ofreció a muchos equipos y no ninguno apostaba por ficharme hasta que el Eldense dijo que sí, que apostaba por mí, además de hacerme la ficha profesional en segunda B, que yo hasta entonces no la tenía, que también es algo que te abre muchas puertas. Y bueno, y gracias a esa apuesta que hicieron por mí, hice 6 meses con ellos. Yo creo que los mejores 6 meses de mi carrera, en el que fue cuando cogí una confianza en mí mismo brutal. Ahí fue también cuando me empezaron a meter más de medio centro, porque hasta entonces jugaba más en banda o de delantero. Y fue un poco cuando exploté, ¿no? Y como tú dices, pues me llamó el Valencia. Algo muy atípico que me sorprendió hasta a mí mismo, la verdad, porque cuando me llamaron, pues bueno, no es lo normal con 27 años que un filial apueste por ti, pero para mí fue una ilusión tremenda porque hasta entonces yo no había estado en ningún filial, no había tenido esa oportunidad, sabía que era un escaparate y luego se demostró, ¿no? Fui allí, hice un grandísimo año y medio con ese playoff en el que decías que, pues bueno, que marqué 2 goles en Murcia y otro gol que marqué en Vigo contra el Celta B y al final pues fui importante en el club, en el equipo, en el playoff y como te decía antes, pues el escaparate de estar en un filial, de hacer un playoff y de hacer un buen playoff, como fue mi caso y el del equipo, pues hizo que fue un escaparate para poder dar el paso a segunda división, ¿no? Al final, pues yo creo que ese año fue el mejor año de mi carrera, en el que más confianza tuve, jugué los 90 minutos todo el año, ni me sustituyeron ningún partido y al final cuando un jugador juega en esas condiciones, pues da casi prácticamente el 200% de lo que, porque sale todo, ¿no? Te sale todo mentalmente, está físicamente perfecto, la confianza del entrenador y la verdad que fue un año brutal, una experiencia maravillosa. Sí, en el Eldense coincidiste con otro antiguo compañero de aquí del Cartagena, Urzay, que acaba de firmar por el Racing de Murcia, y en el Mestalla coincides con un compañero que tienes ahora mismo aquí en el Cartagena, que es Sergio Ayala. Bueno, os enfrentáis al Albacete después de haber hecho en Murcia, que hizo el partido del siglo, el portero hizo el partido del siglo, internacional sub-21, y que ahora están de suplente en un equipo de primera división, me parece, o están en la Alavés, o en los Osasuna. Antonio Sivera, ¿no? ¿Dice? Sí, ¿Nuestro? Sí, sí estaba en el Deportivo y ahora está en el Almería cedido, sí. Sí, pero hizo un partidazo, sobre todo en la Condomina, lo Claro. paró absolutamente todo. Lo paró todo. Pero bueno, luego tocó el Albacete, que había sido campeón del grupo, y bueno, pues un gol le fue suficiente a ellos, pero bueno, a ti te valió para que el Albacete dijese, este chico promete y lo vamos a hacer debutar ya, por fin, en la Liga de Fútbol Profesional. De ahí te marchas hasta La Mancha para jugar con el Albacete. Sí, son esas cosas que te decía antes, ¿no? Que al final ese playoff, el haber jugado contra el Albacete, pues al final hace que los rivales pues se fijen en ti. Si además es un jugador que destaca y que gustas, pues bueno, hace que en ese caso, pues el Albacete, cuando terminó el playoff, pues me ofreció la opción de ir allí. Incluso tenía otras opciones que se me abrieron en segunda división gracias a parte del año, el gran playoff que hice, porque la verdad que me salió muy bien y eso me sirvió para poder tener varias ofertas de segunda división, ¿no? Al final pensé que en Albacete iba a tener más oportunidades porque iba a ser al principio un proyecto humilde y en el que no iban a haber grandes cambios y tomé la decisión de ir a Albacete y pensando que iba a ser un jugador importante, aunque después no fue el caso. Sí, ahí también vuelve a coincidir con otro albinegro, con el que coincides en el Córdoba, que es Chus Herrero, que jugó con el Cartagena en 2 temporadas, en 3 temporadas en Segunda División A. Con Aiga jugaba, de hecho le marcas un gol al Real Oviedo saliendo del banquillo,
parece que ibas a dar el espaldarazo, pero aparece un entrenador que en este caso se te ha cruzado en el camino, con el que apenas juega y que comenzó en el Córdoba y que me imagino que por eso también fue la posibilidad y la ventaja que ha tenido el Cartagena de poder firmarte, porque con Enrique Martín parece que las cosas no funcionaban bien. Sí, no, bueno, al final sí que es verdad que Aira confiaba bastante en mí, sí que es verdad también que cuando yo firmé en Albacete, justo cuando empezamos la pretemporada, la semana de antes, hubo un cambio de propietarios en el Albacete y ese proyecto humilde al que yo iba cambió por un proyecto más ambicioso y en el que donde no iban a haber cambios, al final creo que ficharon prácticamente como 14 jugadores nuevos. Entonces, al final, todo cambió y también se notó en mi participación en el equipo. No tuve grandes oportunidades, como tú bien dices, sí que con Aira iba teniendo más minutos, pero con la llegada de Enrique Martín creo que llegó la jornada 7 y hasta enero que me fui disputé un total de 30 minutos repartidos en tres partidos, ¿no? Y al final pues me fui con la sensación de no haber tenido oportunidades para demostrar que podía aportar cosas al equipo, ¿no? Y bueno, el míster al final tenía una manera de ver el fútbol en la que a lo mejor yo no encajaba en sus ideas, en su manera de jugar y todas esas cosas que suelen pasar en el fútbol y nada. Sí que es verdad que, pues, que en enero pues, tuve que buscarme otra salida porque sabía que si continuaba allí la segunda vuelta me iba a tirar por prácticamente un año entero sin jugar prácticamente nada como estaba haciendo hasta ese momento. Bueno, llegas a Cartagena y bueno, como uno de los jugadores importantes, tienes además la ocasión de marcar el primer gol de la temporada, lo marcas en Don Benito, el 0-1. A la semana siguiente pudiste haber empatado el partido contra el Sevilla Atlético, pero el poste de los muchos que ha dado el Cartagena te lo impidió. Y en Sanlúcar todavía recordamos ese pase de fantasía para Manu Viana para hacer el gol de la victoria. O sea, tu comienzo en el Cartagena no ha podido ser más espectacular y ahí está la trayectoria con el equipo albinegro, donde lógicamente con una cambio de entrenador, pues siempre hay adaptaciones nuevas, una plantilla donde Coco Carrasquilla se ha hecho un nombre importante, donde hay un centro del campo de mucha calidad, muchos jugadores que pueden jugar en tu demarcación y eso lógicamente pues hace que la competencia también sea buena, aunque no sé si estás del todo satisfecho con cómo va la temporada para ti. Sí, lo has dicho muy bien, ¿no? Yo creo que el inicio mío fue muy fuerte, fue muy bueno y me asenté en el equipo, ¿no? La primera vuelta, pues cuando llegamos a Navidad, después de Marc, yo era el jugador con más minutos de la plantilla, estaba satisfecho, obviamente siempre hay mejores partidos que otros, partidos en los que, como tú dices, pues conseguía meter un gol o hacer alguna asistencia o participar más en los goles del equipo, aunque no sea directamente, aunque sea indirectamente. Y bueno, y sí que es verdad que más o menos la llegada de Navidad y con la llegada del nuevo entrenador, pues quizá la imagen de Kim Araujo de Cartagena no es la misma, pero no creo que tampoco fuera porque yo haya bajado de rendimiento ni nada, sino simplemente lo que tú has dicho, hay mucha competencia, hay un entrenador nuevo, hay adaptaciones nuevas, el equipo en sí creo que tuvo un bache general, que no era solo que a lo mejor yo no estuviera a mi mejor nivel, sino que el equipo entero no encontraba su mejor fútbol y eso quizá mi sensación es que ha empañado un poco la buena temporada que, por ejemplo, personalmente estaba llevando, porque creo que la primera vuelta hizo una gran primera vuelta a nivel general. Obviamente, como te he dicho, siempre hay partidos en los que se está mejor y los que se está peor, pero siempre he mantenido un nivel creo que bastante bueno, sobre todo también en sacrificio y trabajo sin balón, que también es importante. Y bueno, y como te digo, pues esa mancha de ese pequeño bache que hemos tenido yo creo que todos, porque fue un tema general, pues también ha manchado un poco la buena temporada que se estaba haciendo, ¿no? Y la lástima es que justo cuando volvíamos a encontrar esas nuevas sensaciones y veía que podíamos volver a mantener, a conseguir tener el nivel que habíamos tenido en muchos partidos en la primera vuelta, pues pasó esta pandemia y se cortó de raíz, ¿no? Y tengo un poco la espina clavada de poder haber hecho un final de liga bueno y habernos ido con una sensación muy buena, con buen sabor de boca este año. Que bueno, que espero que con el playoff se consiga el ascenso y todo
al final todo este año tan raro pues se olvida y se queda con las sensaciones uno de conseguir el ascenso. Me imagino que te gustaría continuar en el Cartagena y en la segunda división, lógicamente. Sí, hombre, obviamente cuando yo ya cuando hablé con Manolo Breis en julio para venir, esa era mi idea y mi ilusión, ¿no? Y estamos a 90 minutos de poder conseguirlo y para mí sería una ilusión tremenda poder conseguir el objetivo al que viene, ¿no? Y bueno, estamos cerca, además se ha convertido en un partido de vida o muerte porque al fin y al cabo ascender ahora con todo lo que ha pasado supone un paso muy importante para el club, sobre todo para la economía de cualquier club que quiera ascender, porque si no el año que viene van a haber muchos problemas en todos los equipos porque han habido muchas pérdidas y al final pues, todo el mundo se va a tener que ajustar a los nuevos tiempos y sabemos que es algo que es vida o muerte, tanto para los futbolistas como para los clubes, porque conseguir el ascenso te cambia el futuro por completo. Sí, no me cabe la menor duda el quebranto que van a sufrir. Esperemos que no sea uno de ellos el Cartagena. Todos los equipos de la segunda división B, con 100 equipos que va a haber el año que viene, con una liga recortada que no van a jugar ni siquiera las 38 jornadas de liga, con media temporada, posiblemente hasta enero, sin presencia masiva de espectadores, el quebranto de la segunda división B es tremendo. Hay que aferrarse, como sea, estoy de acuerdo contigo, como un clavo ardiendo al ascenso, sobre todo si a la primera mejor, para no tener que sufrir con otras dos, con esos equipos que hay por detrás, como el Barcelona Atlético, como el propio Badajoz, el Ibiza, en fin, estos equipos que parece que tienen una ansia tremenda, lógico, también de subir a segunda división A. Veo que vives ahí en la naturaleza, en Cartagena, con muchas moscas, porque hoy es un día de moscas, tanto en el campo como aquí. Aquí también estamos sufriendo las moscas y los mosquitos, y no sé si de Cartagena, ya por ir terminando, ¿qué es lo que más te gusta con tus salidas por el centro, caminando, que te hemos visto alguna que otra vez caminando por el centro? ¿Qué es lo que te agrada de esta ciudad? Pues bueno, la verdad que el centro me gusta mucho y yo siempre dije en otra entrevista que me había sorprendido mucho, cosa que no sabía, era ignorante en ese sentido, era conocer el Museo Naval, porque es historia viva de Cartagena y bueno, su director José Luis García, amigo de mi padre tarifeño, que es de Tarifa, me hizo una guía por el Museo Naval y de la historia de Cartagena, ¿no? Y conocí a fondo la importancia que ha tenido Cartagena en la historia de España y la verdad que me encantó, ¿no? De conocer toda la historia, el submarino de Salperal, todo ese tipo de historias que no conocía me encantaban, ¿no? Y luego el pasear por el centro, de hecho he entrado a trabajar incluso, entre comillas, en el negocio de un restaurante en Cartagena, la taquería Ándale, en la que tengo muy buena relación con ellos y me he embarcado en un proyecto con ellos y la verdad que estoy muy a gusto aquí en Cartagena, me gusta mucho. He encontrado un sitio en el que después de 2 años un poco convulsos y extraños, tanto a lo deportivo como en lo personal, he encontrado estabilidad, un sitio a gusto donde vivir y la verdad que bueno, que esa sensación me hace ver Cartagena pues todavía aún mucho mejor. En fin, no sé si conoces un poquito la historia de este Cartagena o del anterior Cartagena. No sé si eres del Barcelona o del Español, nacido en Barcelona, no sé de cuál equipo eres y cuáles son tus conocimientos de ambos equipos. No te decantas por ninguno. No, yo es que, a ver, yo en Barcelona sí que es verdad que yo si tengo que elegir entre Español y Barcelona, yo tengo un poco el sentimiento de que yo cuando era Levín estuve jugando en el Español y bueno, y al final me siento un poco de pertenencia al Español, pero bueno, yo también lo mismo me pasó en Valencia, que cuando pasas por los equipos tienes un poquito de ese sentimiento de sentirte de ese club y le tengo mucho aprecio tanto al Valencia al Español, pero yo de pequeñito he sido colchonero y es un poco extraño, ¿no? A lo mejor el haber nacido en Barcelona, pero me he sentido siempre más atraído por el Atlético de Madrid. Bueno, yo solamente te iba a contar una anécdota, pero la temporada que el Cartagena jugó, la primera temporada que el otro Cartagena jugó en segunda división, temporada 81-82, había un jugador internacional, hubo un jugador internacional que jugó en el Español durante muchísimos años y pasó luego al Barcelona. No sé si habrás oído hablar de Pepito Ramos. Pepe Ramos fue el lateral derecho que jugó en el Español y en el Barcelona. Y se lesionó Pedro Arango, a ese sí lo conoce, padre. Ese sí.
el hijo de vuestro tullero, se lesionó Pedro Arango, que era el lateral derecho del Cartagena, y el Cartagena esa temporada fichó a Pepito Ramos. Algo impensable que un jugador internacional pudiera firmar en el Cartagena. Te lo digo por lo que tú me decías del Museo Naval, porque firmó en el Cartagena única y exclusivamente porque él estudiaba arqueología y quería conocer la arqueología de Cartagena, que en aquel momento ni había un teatro romano, había ruinas, pero el teatro romano ni existía. O sea que vino exclusivamente, firmó aquí y no volvió a jugar en ningún equipo más, nada más que aquella media temporada, tras la lesión de Pedro Arango, como consecuencia de la riqueza arqueológica de esta ciudad. Yo creo que muchos cartageneros no conocen esta anécdota, pero yo te la cuento a ti y así tú la vas a conocer. Es muy curiosa y muy buena, y además dice mucho de la importancia que ha tenido Cartagena en la historia, y la verdad que lo aconsejo para el que no lo sepa, porque cuando te explican las cosas y entiendes mejor la historia del lugar, valoras mucho más y aprecias mucho más el valor del sitio. Y así le tiene más rivalidad a Murcia todavía. También. Bueno, pues ha sido un placer, Quim, hablar contigo, y esperemos que el día de hora H que nos corresponda jugar con el equipo que vamos a conocer a partir del lunes, pues tengamos la posibilidad de lograr para esta ciudad lo que tanto ansía, que es el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional, y los éxitos, en este caso de Quim Naranjo, serán los éxitos nuestros y del Cartagena. Muchas gracias, Quim. Muchas gracias, tío. Ojalá que sí, porque se antoja necesaria ese ascenso ahora más que nunca. Así que muchas gracias y ojalá lo consigamos. Buenas tardes.